requerir ahí de que calculen, que despejen un poquito alguna ecuación. Esperamos un poquito más. Esperamos un poquito más. Bien. Ya llegamos a los 80, doctor. Bueno, podemos empezar si querés, ¿eh? Cada vez nos cuesta más llegar a ese número, ¿eh? ¿Qué pasa? Vamos a esperar un poquito más. Hasta las 8:10 y largamos. Este es el práctico 7. El práctico número 7. sobre máquinas térmicas ya, ¿no? Correcto. Estos son los prácticos más, los más interesantes, diría, ¿no? Sí. En termodinámica todo es interesante. Claro, pero acá Profe, buenas noches. Profe, ¿sí? ¿cómo distinguimos si es una bomba de calor o un refrigerador? Ahora vamos a ver. Bueno. Vamos a hacer una pequeña... A ver, en la teoría ustedes han visto máquina térmica y bomba de calor, por ahora. Todavía queda pendiente que vean el refrigerador, ¿sí? Así que nosotros ahora vamos a enfocarnos en el práctico 7 en esos dispositivos. Pero igual vamos a hacer un breve repasito. Bueno, enseguida ya vamos arrancando, yo ya voy a ir iniciando la grabación. Bien. Bueno, ven mi pantalla ahí. Ok. Bueno, ya estamos. Trabajo práctico número 7. Vemos hoy, en el trabajo práctico número 7, vemos el tema de máquinas termodinámicas. Y cuando hablamos de máquinas termodinámicas, estamos englobando máquinas térmicas, bomba de calor y refrigerador. Hoy vamos a ver una parte del práctico 7, una parte importante, en donde nos vamos a enfocar en las máquinas térmicas y vamos a ver algún ejemplo también de bomba de calor. Ustedes en la teoría ya han visto esos dos temas. La clase que viene vamos a continuar con el práctico 7, con algún ejemplo más que incluya refrigerador también.
Pero después ustedes van a ver que bomba de calor y refrigerador es bastante parecido. Tiene alguna diferenciación conceptual, más que nada, pero el tratamiento que le damos es muy similar al de la bomba de calor, ¿sí? Como les decía, en este práctico empezamos a englobar muchos de los conceptos que hemos venido viendo hasta ahora. Puntualmente empezamos a combinar lo que es balance de energía, por un lado, y el uso del cálculo de cambios de entropía aplicado, en este caso, a las máquinas termodinámicas. Con esas dos herramientas vamos a poder predecir cosas muy importantes de equipos que uno usa o ve a diario, en la cotidianidad de la vida diaria de cada uno de ustedes, ya sea en la casa, en la calle y obviamente en la industria también, ¿no? Las aplicaciones de estos principios de funcionamiento de equipos que vamos a ver es muy amplia y por donde quiera que vayan van a encontrar algún caso de alguna máquina termodinámica que esté funcionando. ¿Sí? Así que estos temas enfóquenlo desde ese punto de vista a partir de la teoría que ya conocen, pero siempre tratando de encontrar casos de aplicación, ¿no? Y por lo tanto, a partir de estos conceptos, tratando de explicar el porqué de muchas cosas que a veces simplemente las vemos funcionar y no sabemos muy bien por qué o cómo funciona eso, ¿no? O a qué se debe ciertas restricciones o limitaciones, etc. Así que un poco eso vamos a ver en este trabajo práctico. Bueno, acá yo, en este diagrama que ustedes ven, así es como vamos a simbolizar, por lo general, el tratamiento de este tema, ¿sí? Por un lado, vamos a hablar de fuentes o focos, que por ahí lo llaman algunos libros. Pero básicamente, ¿a qué nos referimos cuando hablamos de fuentes o focos? Nos referimos a manantiales o sumideros, de calor, por un lado, o de trabajo, ¿sí? Nosotros lo simbolizamos en este pequeño esquema, ¿sí? Normalmente vamos a hablar de una fuente caliente, por ejemplo, simbolizada acá por este círculo, de una fuente fría, simbolizada acá por este otro color, y de una fuente de trabajo reversible, ¿sí? De las fuentes de calor, puede entrar o salir, ¿sí? Calor. Me refiero a la fuente, es decir, puede salir calor de la fuente o puede entrar calor a la fuente, ¿sí? En cualquiera de las dos fuentes, tanto en la caliente como en la fría. Y en la fuente de trabajo reversible puede entrar o salir trabajo. Como su nombre lo dice, es reversible esta fuente, es decir que partimos de la premisa de que no hay cambio de entropía en la fuente de trabajo. Bien, con lo cual cuando nosotros hagamos el análisis de este sistema, de todo este sistema, ¿sí? Vamos a considerar los cambios de entropía solamente de las fuentes calientes y de las fuentes frías. Por otro lado, vamos a considerar que este sistema está aislado, salvo que digamos lo contrario, pero por lo general vamos a considerar interacciones solamente, ¿sí? Entre las fuentes que estamos viendo acá. Ahora, ¿cómo se conectan las distintas fuentes? Mediante este puntito que tenemos acá al medio, ¿sí? En donde, mediante ese símbolo, ¿sí? Que interconecta las fuentes de calor y a la de trabajo, es lo que llamamos la máquina termodinámica. El dispositivo que me permite conectar para que este sistema funcione como tal. Ya vamos a ver de qué se trata eso, ¿sí? Bueno, entonces, vamos al primer caso,
de la máquina térmica, dijimos, ¿sí? Entonces, acá vamos a empezar viendo la máquina térmica. Máquina térmica. Bien. Es el primer caso que vamos a estudiar. ¿Sí? ¿Para qué sirve una máquina térmica? La máquina térmica, básicamente, el objetivo que busca es producir trabajo. ¿Sí? A partir de las fuentes fría y caliente, una interacción entre las fuentes, el objetivo es producir trabajo. Es decir que yo busco que el trabajo, ¿sí?, sea entregado, en este caso, a la fuente de trabajo reversible. Por eso voy a dibujar la flecha en este sentido, desde la máquina térmica hacia la fuente de trabajo reversible. ¿Bien? Ahora, para eso, para poder producir trabajo, lo que yo necesito es que la máquina térmica reciba calor de la fuente fría, ¿sí? Pero parte del calor que recibe de la fuente caliente, ¿sí?, de la fuente caliente, recibe calor de la fuente caliente, parte de ese calor va a ser entregado a la fuente fría. ¿Sí? Entonces el esquema completo de una máquina térmica queda diagramado de esta manera. Ustedes cuando se pongan a resolver, es lo primero, cuando se pongan a resolver este tipo de ejercicios, es lo primero que tienen que identificar de qué estoy hablando, ¿sí? Si mi objetivo es producir trabajo, estoy hablando de una máquina térmica. Bueno, ahora le vamos a poner los nombres a estos. Lo voy a poner como diferencial, pueden ir también como valores ya integrados, pero en este caso vamos a ponerlos como diferenciales, ¿sí? Diferencial de W, diferencial de QC, vamos a simbolizar el calor de la fuente caliente como QC, y el diferencial de QF al calor que ingresa a la fuente fría, ¿sí?, un diferencial de QF. Bueno, hasta acá tenemos esto. En la máquina térmica siempre se tiene que cumplir el balance de energía. ¿El balance de energía igual a qué va a ser? A la sumatoria de las distintas corrientes, llamémosle, de energía que intervienen, ¿sí? dQc más dQf, ¿sí?, más dW, va a ser eso igual a 0. ¿Bien? Falta el signo más. ¿Cómo? Falta el signo más de W. Bien. Eso, ahí. Ahí está, perfecto. ¿Sí? dQc más dQf más dW igual a 0. Este balance de energía yo lo puedo aplicar a la máquina térmica propiamente dicha, ¿sí? Es decir, puedo aplicar el balance de energía en este sistema y en donde desde ese punto de vista entra dQc, sale dQf y sale dW, ¿sí? O lo puedo aplicar a las fuentes en su conjunto. A ver, desde ese punto de vista, si yo aplico el balance de energía desde las fuentes, dQc sale de la fuente caliente, dQf entra a la fuente fría y dW entra a la fuente de trabajo reversible. Lo recomendable es que para resolver los problemas se sitúen en las fuentes. ¿Sí? Al situarse en las fuentes va a depender el signo que le vamos a asignar o que vamos a obtener cuando calculemos cada una de estas variables. ¿Sí?
Bueno, por otro lado, lo que vamos a ver también en este trabajo práctico, nos vamos a enfocar en las máquinas termodinámicas reversibles. ¿Y eso qué significa? Significa que la entropía, el diferencial en este caso de la entropía del conjunto, ¿sí?, es igual a cero. Es decir que no hay cambios de entropía del conjunto de las fuentes que intervienen en la máquina térmica en este caso. Esto es lo mismo, Para el sistema aislado, ¿no? Tiene que estar claro, aislado todo. para el sistema así como está esto, ¿no? Este sistema, a ver, lo vamos a representar así. ¿Sí? Este sistema está aislado del exterior. Ahora, esto es equivalente a escribirlo de esta manera. Que el cambio de la entropía de la fuente caliente más el cambio de la entropía de la fuente fría es igual a cero. ¿Sí? Entonces, por un lado vamos a trabajar con el balance de energía, ¿sí? Y por otro lado, a esto le vamos a llamar condición de reversibilidad. Condición de reversibilidad porque yo voy a condicionar en este caso a que mi máquina térmica funcione de forma reversible. Ahora, ustedes me van a preguntar, ¿las máquinas siempre van a funcionar de forma reversible? No, de hecho, nunca van a funcionar de forma reversible. Pero lo que acá nosotros establecemos es un límite. ¿Sí? Después, en la realidad, lo que se hace es aplicar un factor que me dice cuánto me alejo yo de la reversibilidad. Eso ya lo vamos a ver más adelante. Por ahora vamos a enfocarnos a trabajar con este análisis. ¿Sí? Bien, ¿alguna consulta hasta acá? Y si no, arrancamos con la resolución. Algo más voy a mencionar de la máquina térmica antes de arrancar, ¿sí? Pero bueno, si no hay consultas, seguimos. Como yo les decía, el objetivo, en este caso, de la máquina térmica puntualmente, es obtener trabajo, ¿sí? Pero hay un factor, llamémosle, o una variable importante que me permite relacionar, en el caso de la máquina térmica, dos variables, y que con esas dos variables yo puedo calcular el rendimiento de la máquina térmica en este caso. El rendimiento lo vamos a calcular en base, como siempre se calcula un rendimiento. ¿Cómo calculo yo un rendimiento? ¿Qué es lo que busco? ¿Cuál es mi objetivo? ¿Sí? Con respecto a qué es lo que yo tengo que dar o qué es lo que yo tengo que entregar o suministrar para que se cumpla ese objetivo. En este caso, nosotros buscamos obtener trabajo, pero lo que necesitamos para eso es entregar calor a la máquina térmica. Fíjense que acá el trabajo y el calor, si nos paramos en las fuentes, como yo les dije, en un caso el calor de la fuente caliente sale y en el otro caso el trabajo entra a la fuente fría. Desde ese punto de vista tienen signos distintos. Por lo tanto, para que este valor del rendimiento de la máquina térmica me dé siempre positivo, tenemos que anteponerle un signo negativo. ¿Bien? O trabajar, en todo caso, con los valores absolutos directamente, tanto del trabajo como del calor caliente. ¿Sí? Para el caso
de la máquina térmica reversible, como el que estamos estudiando, y además, para el caso en los cuales la temperatura de la fuente caliente y la temperatura de la fuente fría se mantengan constantes, este rendimiento también lo vamos a poder calcular mediante esta ecuación. 1 menos TF sobre TC, donde TF es la temperatura de la fuente fría y TC es la temperatura de la fuente caliente. ¿Sí? A partir de este análisis y de esta ecuación, uno puede decir que cómo varía este rendimiento, ¿sí? Fíjense ustedes que, por ejemplo, cuando TF, supongamos que TF vale 0, ¿sí? Para TF 0, el rendimiento, ¿cuánto vale si TF vale 0? ¿Sí? Este término se me anula y me queda que el rendimiento vale 1. Bien. Ahora, supongamos que nos vamos al otro extremo. Cuando TF tiende a ser igual que TC, ¿sí? El rendimiento tiende a 0. Es decir que el rendimiento de una máquina térmica puede variar entre 0 y 1. ¿Sí? Nunca vamos a encontrar un rendimiento igual a 1. Y acá no hay que confundir algo que es bien importante. El hecho de que yo diga que esta es una máquina que opera de forma ideal, es decir, que opera de forma reversible, no implica que su rendimiento sea igual a 1. ¿Bien? De hecho, yo voy a tener máquinas térmicas que operen de forma ideal, es decir, de forma reversible, que su rendimiento sea distinto de 1, menor que 1, ¿sí? Mayor a 0 y menor que 1. De hecho, todos los casos van a ser eso. Porque yo nunca voy a poder operar con una fuente fría que esté igual a una temperatura de 0. La temperatura de 0 es imposible prácticamente de alcanzar. Ahora, en la medida que yo pueda tener mayor diferencia entre la temperatura de la fuente fría y de la temperatura de la fuente caliente, mayor va a ser el rendimiento que yo voy a obtener de una máquina térmica ideal o reversible. ¿Sí? Bien. Vamos a la resolución del trabajo práctico número 7. Vamos al problema número 1. En el problema 1 tienen dos sistemas con ecuación de estado, les da una ecuación de estado que es igual a U, C por T, y a una temperatura inicial de T1 o T2 respectivamente. Esos dos sistemas, dice, son empleados para producir trabajo alcanzando una temperatura final común T. Pero primero, antes de ir a la realización de trabajo, les pide calcular la temperatura final si los cuerpos se ponen en contacto simplemente sin realizar trabajo. ¿Qué es lo que tenemos en este esquema? Supongamos que el sistema 1 está simbolizado ahí, ¿sí? El sistema 2 también lo tienen simbolizado, y se conectan, simplemente se conectan sin realizar ningún tipo de trabajo. En el trabajo práctico anterior, nosotros ya hemos estado analizando estos casos, analizando este caso puntualmente, y dijimos que en los prácticos siguientes íbamos a terminar de comprender un poco el funcionamiento, ¿no? de esto. A ver, acá nosotros, por un lado, nos piden calcular la temperatura final. Si yo a los cuerpos puedo suponer que los pongo en contacto, simplemente entre ellos, a los dos sistemas los pongo en contacto y dejo que haya una transferencia de calor entre ellos sin que nada de trabajo se produzca y que alcancen una temperatura, ¿sí? Esa temperatura, pasado un tiempo, va a llegar a un valor de equilibrio, a la cual la temperatura de los dos sistemas va a ser la misma. Bueno, ¿cómo la determinamos? ¿Qué es
lo que no cambia. Siempre consideramos que los sistemas están aislados con el exterior, ¿no? Es decir, consideramos interacción solamente entre los sistemas que estamos trabajando. ¿Bien? Dicho eso, lo que se va a mantener constante es la energía interna total, ¿sí? Es decir, la suma de las energías internas de cada uno de los sistemas va a ser igual a cero. Las variaciones, la suma de las variaciones de la energía interna de cada uno de los sistemas va a ser igual a cero. Tenemos la ecuación de estado en este caso, ¿sí? De cómo varía U en este caso con respecto a la temperatura, ¿sí? U es igual a C por T. ¿Bien? Bueno, expresamos simplemente de esta forma a la ecuación que teníamos anteriormente, y ahora reemplazamos por lo que vale cada una de sus ecuaciones, pero ya en forma diferencial, ¿sí? C es una constante, por lo tanto nos queda que diferencial de U1 es igual a C diferencial de T1, y diferencial de U2 es C diferencial de T2. Bien, bueno, hay que integrar simplemente, y acá estos valores de C se cancelan, ¿sí? Son los mismos para ambos sistemas. Así que la integral simplemente me queda la diferencia entre las temperaturas final e inicial de cada uno de los sistemas. ¿Sí? T final menos T1 y T2 menos T final. Esto queda así porque ya este signo menos me cambia, ¿sí? El orden. Despejando simplemente T final, nos queda que T1 más T2 nos queda que es igual a T1 más T2 sobre 2. Es decir, el promedio en este caso. Pero es en este caso puntual el promedio, ¿no? No siempre yo voy a obtener el promedio de temperaturas cuando ponga en contacto dos sistemas. En este caso, ¿por qué? Porque las ecuaciones de estado de cada uno de los sistemas es la misma. ¿Mm? Si se acuerdan, en el práctico 6 hemos resuelto un problema parecido en el cual se ponían en contacto dos sistemas, pero que su temperatura no era el promedio, porque los sistemas tenían masas diferentes, variaban de forma diferente. Bueno, de esa manera uno podría obtener la temperatura final, ¿sí? Que es el punto A que nos piden. Simplemente poniendo los cuerpos en contacto, sin realizar trabajo. Bueno, ahora el punto B me dice, calcular la temperatura final si el calor se transfiere reversiblemente de un cuerpo a otro realizando trabajo. Ok, ahora tenemos este esquemita. Ya no es poner simplemente en contacto ambos cuerpos, ahora los tengo que vincular de otra manera. Y ustedes ahora sí ya me pueden decir cómo los van a vincular. Mediante el uso de una máquina térmica. Es la única manera de que yo pueda vincular esos dos sistemas de forma tal de poder obtener trabajo. ¿Sí? Son los mismos sistemas iniciales, pero ahora los conecto de una forma distinta. Utilizo esto que coloqué acá, ¿sí? Que es la máquina térmica en este caso, que es quien me permite obtener el trabajo. Si el sistema 1 es el que está más caliente, fíjense, abajo tienen algunos datos de temperatura, el calor va a fluir en este sentido, ¿sí? Hacia el sistema 2, que sería el que está más frío. Inicialmente, esto después va a alcanzar un equilibrio. Bueno, ¿cómo calculamos la temperatura final? Acá yo podría aplicar el balance de energía, pero como no tengo el trabajo, lo que puedo hacer, la otra ecuación que tengo a mano, es la condición de reversibilidad, porque dice que el calor se transfiere reversiblemente de un cuerpo al otro. Entonces, planteamos que el cambio de entropía total es igual a 0, ¿sí? Por lo tanto, la suma de las entropías, de los cambios de entropía de los sistemas es igual a 0. Ustedes ya saben que las entropías las calculamos a partir del diferencial de Q sobre T para cada uno de los sistemas.
Reemplazamos diferencial de Q por la ecuación de estado. ¿Bien? C diferencial de T1 para el caso de Q1, ¿sí? Este para el caso de Q1, ¿sí? Y C diferencial de T2 para el caso de Q2. ¿Mm? Y ahora, bueno, nos queda resolver esa integral, pasando al otro miembro, ¿sí? Lo correspondiente al sistema, al subsistema 2. Bueno, la resolución de esa integral me queda en la relación, la igualdad, digamos, de los logaritmos, con un signo negativo en el segundo miembro. Y trabajando un poquito esa ecuación, llegamos a que la temperatura final para el caso del sistema operando de forma reversible y obteniendo trabajo es igual a la raíz cuadrada, en este caso, de T2 por T1. ¿Bien? Fíjense que son distintas las ecuaciones, las formas, son distintas las temperaturas finales a las cuales va a llegar el sistema si opera de forma irreversible, como en el caso A, o si opera en forma reversible, como en el caso B. Una aclaración bien importante, algo que ustedes han visto claramente en la teoría y se ha remarcado mucho, que no hay que perder el foco de eso, es que cuando la máquina térmica opera de forma reversible, decimos que opera, que es una máquina térmica ideal. En ese caso, yo voy a obtener la máxima cantidad de trabajo posible de obtener a partir de los sistemas, en este caso de las fuentes frías o calientes, con las que esté trabajando, ¿sí? En ese caso yo voy a obtener la máxima cantidad de trabajo. Ahora, ¿el otro extremo cuál es? El caso que es totalmente irreversible, como el punto A que hemos resuelto acá, la temperatura. El caso que yo simplemente los pongo en contacto a los cuerpos, dejo que se transfiere el calor de un cuerpo al otro, sin producir nada de trabajo, ¿sí? Es decir, que yo puedo tener sistemas, fuentes frías o calientes, en donde en el caso que opere de forma irreversible, ¿sí? No voy a obtener nada de trabajo, y en el caso de que opere de forma reversible, como acá en el punto B, voy a obtener la máxima cantidad de trabajo para esos subsistemas. ¿Mm? Si yo cambio los subsistemas, obviamente encontraré otro valor de trabajo, ¿sí? Que será máximo también para esos nuevos subsistemas. Bueno, el punto C me pide calcular el cambio de entropía del caso A, ¿sí? Al caso A lo dejamos ahí. Y vamos a calcular el cambio de entropía. A ver, ya sabemos que el caso A opera de forma irreversible, por lo tanto, ese cambio de entropía, ¿cómo va a ser? Ya no va a ser cero, ¿no? Mayor a 0. Mayor a cero, es decir, positivo. Por lo tanto, acá yo ya no puedo plantear la ecuación como lo hicimos en el caso del punto B, la condición de reversibilidad. Acá yo tengo que calcular un valor de cambio de entropía, que va a ser la suma de los cambios de entropía de los subsistemas. Los cambios de entropía de los subsistemas los vamos a calcular a partir de la ecuación que ya conocemos, ¿sí? Diferencial de Q sobre T para cada uno. Reemplazamos por sus ecuaciones de estado el diferencial de Q para cada uno. Y calculamos la integral. De esa manera vamos a poder obtener el cambio de entropía total, ¿sí? Que será un determinado valor, que va a depender, bueno, obviamente de las temperaturas, de la ecuación de estado en este caso, del valor de C y demás, ¿sí? Pero ya no es cero. Eso es importante que lo tengamos bien en claro. Porque acá tengo un sistema que es totalmente irreversible. Ahora, una máquina térmica que obtenga trabajo, ¿puede tener un cambio de entropía mayor que cero? Pregunto. De nuevo, una máquina térmica en la cual yo obtengo trabajo, ¿puedo tener un cambio de entropía mayor que cero?
Creo que sí, pero no estaría haciendo el máximo efectivo, ¿sería? ¿El máximo trabajo efectivo? Bien. Van a tener un cambio de entropía mayor que cero. Ahora, ¿cuán mayor que cero va a ser eso? ¿Cuán lejos o cuán cerca voy a estar de la irreversibilidad o de la reversibilidad, según dónde me paro? Bueno, dependerá de las fuentes, ¿no? Dependerá de las fuentes, por un lado, dependerá de la máquina térmica, en realidad de las pérdidas que tenga, ¿sí? De las características de cómo opere ese sistema, que después, más adelante, nos vamos a meter en ese puntito que ahora simplemente le llamamos máquina térmica para ver qué es lo que es, ¿no? Y cómo trabaja, cómo opera y cómo funciona. Pero sí, la respuesta es sí, yo voy a obtener cambios de entropía que van a ser mayores que cero, pero si yo obtengo algo de trabajo, no van a ser iguales al caso particular en el cual, como en este caso, que no tengo nada de trabajo, ¿sí? Al máximo caso de irreversibilidad posible. Entonces, en ese rango puedo tener distintas opciones en función de cómo opere la máquina térmica. Bueno, y en el último punto nos piden calcular, bueno, ahí simplemente está resuelta la integral. En el último punto D nos pide calcular justamente la máxima cantidad de trabajo, es decir, para el caso reversible, y ahí tengo los valores de C, de T1 y de T2. ¿No? A ver, ahora, usando el esquemita que vimos ya para máquinas térmicas, ¿yo qué puedo decir? Bueno, acá tengo calor que sale, en este caso de la fuente caliente, sí, que es 1, que está a una temperatura, la anotemos acá, T1 igual a 373 Kelvin, ¿sí? T2 igual a 273 Kelvin, bien. Entonces yo acá voy a tener Q1, le llamemos Q1, y acá voy a obtener Q2 y trabajo. ¿Sí? Ahí completamos el diagrama. Siempre es importante, ya cuando ustedes empiecen a trabajar con esto, que armen el diagrama completo. De esa manera van a poder tenerlo de forma gráfica, bien claras cuáles son las temperaturas, los flujos de calor en qué sentido, el flujo de trabajo en qué sentido. Es bien importante que no se confundan ahí, porque a partir de acá van a resolver y va a depender de cómo hayan planteado el sistema. ¿Sí? Bueno, para calcular el trabajo, ¿qué es lo que necesito yo ahora plantear? ¿Qué ecuación de la que vimos recién me relaciona, en este caso, o me permite obtener el trabajo? El balance de energía. Muy bien, el balance de energía, ¿sí? Entonces vamos a obtener, a partir de la ecuación del balance de energía, vamos a poder calcular el trabajo. Ahí está el balance de energía, así como lo hemos planteado inicialmente, en este caso lo hemos llamado Q1 y Q2, ¿sí? Igual a 0. El balance de energía se va a cumplir siempre. Esto, a diferencia de la condición de reversibilidad, que en el caso de las máquinas térmicas ideales, la condición de reversibilidad, es decir, la sumatoria de las entropías va a ser 0, el caso del balance de energía se cumple siempre, ¿sí? No, porque la energía se conserva, ¿eh? Entonces, al balance de energía yo lo puedo plantear siempre. Siempre asumiendo que esto es un sistema aislado, de nuevo, ¿sí? Es decir, que no hay interacciones con el exterior, que las interacciones son entre los subsistemas o las fuentes con las que yo esté trabajando. Bueno, despejamos el trabajo, reemplazamos los diferenciales de Q por la ecuación de estado, y nos queda calcular una integral. ¿Bien? Bueno, calculamos esa integral a partir de los datos, ¿sí?, que tenemos. Bueno, resuelta la integral, nos queda simplemente esto. Fíjense que acá aparece la temperatura final. ¿Qué temperatura final voy a usar? ¿Se acuerdan de las que calculamos hace rato? La de la raíz cuadrada del trabajo reversible. Claro. La que La del punto calculamos B.
La que calculamos en el punto B, porque justamente la que considera que se realiza trabajo y que el sistema opera de forma reversible. ¿Sí? ¿Por qué? Porque acá me está pidiendo calcular la máxima cantidad de trabajo. El hecho de que me diga la máxima cantidad de trabajo, yo no necesito más información que eso para decir, ok, la máxima cantidad de trabajo solamente la voy a poder obtener en el caso de que la máquina térmica opere de forma reversible. ¿Sí? Fíjense que estamos combinando varios conceptos de lo que ustedes han ido viendo en la teoría. ¿Mm? Bueno, por lo tanto, esa ecuación me va a quedar reemplazando la temperatura final en función de T1 y T2, me queda de esa manera, ¿sí? Bueno, calculamos el trabajo, en este caso le va a dar 15,6 calorías. ¿Mm? El valor de C lo tienen ahí, son 2 calorías por Kelvin, y simplemente, bueno, trabajan ahí con las temperaturas. ¿Está claro? ¿Se entendió hasta ahora? Bien. Ok. Bueno. Vamos al problema. Bueno, a ver, acá simplemente, antes de ir al problema 2, pueden calcular, no lo pide este problema, pero pueden calcular cuánto vale Q1 y Q2. ¿Sí? Yo acá también lo puse. De nuevo, no lo pide el problema, pero uno podría calcular cuánto vale Q1 y Q2, simplemente a partir de la ecuación del balance de energía, despejando, en este caso, Q1. ¿Por qué lo puedo hacer? Porque ya tengo el valor de W. ¿Sí? Entonces, reemplazando la ecuación de Q2 por su diferencial, ¿sí? Ya puedo calcular el valor de Q1. Ya tengo W, por eso lo puedo hacer. Mismo caso para Q2, si lo quisiera obtener. Esto uno lo puede hacer para verificar que se cumple el balance de energía. Y fíjense un dato interesante. Esto sí es importante remarcarlo. Fíjense el signo de W. ¿Qué signo tiene W? El trabajo que obtuvimos acá. Positivo. ¿Sí? Entra a la fuente de trabajo reversible. Positivo. ¿Qué signo me dio Q1? Después ustedes revisen este cálculo y chequéenlo, pero me dio negativo, ¿sí? 107,8 calorías. Sale Q1 de la fuente de trabajo reversible. Y el Q2, 92 calorías, positivo. Entra. Entra a la fuente. Bien, si ustedes hacen la sumatoria, ¿sí? De 92 más 15,6 menos 107, eso le va a dar 0. Es decir, que se tiene que verificar esto, que es el balance de energía, y los signos tienen que cerrar. Si por algún caso de repente ustedes calculan que el balance de energía no cierra, es porque hay algo más. Es porque alguna consideración o algún número o la integral, algo está fallando porque el balance de energía me tiene que cerrar. A ver, puede haber una pequeña diferencia cuando uno hace el cálculo y arrastra decimales, pero en decimales estoy hablando, no puede haber una diferencia importante. ¿Sí? En este caso, si ustedes lo verifican, cierra. Así que bueno, en este caso no lo pide el problema, pero uno podría hacer este chequeo del cálculo de los calores para verificar simplemente el cumplimiento del balance de energía y evaluar los signos, ¿sí? Que es algo importante en este caso. Bueno, ahora sí vamos al problema 2. Dice, considerar una región de la costa oceánica. Se propone que la superficie, que está a 20 grados centígrados, sea usada como fuente caliente. Y el fondo del océano, que está a 4 grados centígrados, como fuente fría, para que la máquina térmica produzca trabajo. ¿Qué trabajo máximo puede obtenerse por kilocaloría de calor absorbido de la superficie?
Y ahora, ¿cuánto calor debe transferirse al fondo por hora por cada CV de potencia obtenida? Cada caballo de vapor de potencia obtenida. Bueno, acá les voy a pedir a ustedes su colaboración, así que preparen para calcular, pero vamos a plantearlo primero el problema. ¿De qué máquina termodinámica estamos hablando? Primero, si quiero obtener trabajo, estamos hablando de una máquina térmica, ¿sí? Quiero obtener trabajo. Entonces, completemos el esquema este. ¿Sí? Con las flechitas. Tiene que salir calor de la fuente caliente. Tiene que entrar calor a la fuente fría. Y tengo que obtener trabajo, ¿sí?, de la máquina térmica. Vamos a escribir acá también dQc, dQf, dW. Bueno, ahí vamos completando un poquito más el esquema. Por otro lado, ¿qué tenemos? Las temperaturas, ¿sí? Dice, se propone que la superficie sea usada como fuente caliente. Es decir, esta fuente caliente está a una temperatura, le llamemos T caliente, de 20 grados centígrados. Y el fondo, como fuente fría, le llamemos TF, igual a 4 grados centígrados. Para que la máquina produzca trabajo. Bueno, nos piden calcular el trabajo máximo que puede obtenerse por cada kilocaloría de calor absorbido de la superficie, ¿sí? Bien. ¿Qué vamos a plantear primero? Balance de energía, ¿sí? Ya lo dijimos, dW más dQc más dQf igual a 0, ¿sí? ¿Qué quiero calcular yo? El trabajo, por lo tanto, despejo. Me queda dW igual a menos dQc menos dQf. Bien. Bueno, no tengo, me falta datos acá para resolver esta ecuación, ¿sí? ¿Cuál es el dato que yo sí tengo de esta ecuación? A ver, yo quiero calcular, y acá les pido que me contesten, yo quiero calcular dW. ¿Qué dato tengo para esta ecuación? ¿De qué dato dispongo? ¿De dQc o dQf? ¿De qué dato dispongo? ¿Qué me dice el problema? Las temperaturas iniciales de cada sistema. Las temperaturas sí, pero yo qué dato dispongo que ya podría reemplazar en la ecuación de balance de energía, acá. dW claramente no, porque es lo que busco. Pero si leen bien el problema, Se ve. antes de eso, Las kilocalorías de calor absorbido. a ver, ¿y cómo lo transformo eso en un dato? ¿Qué significa? Vamos. ¿Qué significa esto de acá? Uy, lo taché un poco, pero bueno, ¿qué significa esa parte? El hecho que me diga trabajo máximo, ¿qué significa? Que va a ser reversible con diferencial de S igual a 0. Bien. Y ahora esta otra parte que remarqué acá, que dice obtener por cada kilocaloría de calor absorbido de la superficie. ¿Esa parte qué significa? ¿Ese no es el calor de la fuente caliente? Ajá. Entonces, el calor de la fuente caliente, ¿cuánto es? 1. Una ¿Uno qué? kilocaloría, digamos.
Ok, bien. 1 kilocaloría, ¿sí? Es decir que yo voy a calcular el trabajo, ¿sí? Para el caso que DQC, en este caso, ¿sí? Es igual a 1 kilocaloría, ¿bien? O QC, no diferencial de QC. QC es 1 kilocaloría, ¿sí? Ahí me está dando ese dato el problema. Pero yo no tengo QF, lo tengo que calcular. Y para eso vamos a usar la condición de reversibilidad. Yo la puedo usar a la condición de reversibilidad porque necesito calcular el trabajo máximo. Bueno, apliquemos la condición de reversibilidad. Diferencial de entropía total 0, bueno, nos queda ahí que el diferencial de entropía de la fuente caliente es igual a menos el diferencial de la entropía de la fuente fría. Reemplazamos en función del calor y de las temperaturas. Y acá lo que me conviene hacer es despejar diferencial de QF, que es mi incógnita, y dejarlo en función de diferencial de QC, que ya lo tengo como dato. Si yo tuviese como dato el diferencial de QF, me convendría de la ecuación, de esta ecuación, me convendría despejar diferencial de QC, ¿sí? Y dejarlo en función de diferencial de QF, pero como en este caso yo tengo como dato esto, ya integrado, digamos, ¿no? Como dato, me conviene despejar de esta ecuación y a esto reemplazarlo acá. ¿Sí? Entonces, toda la ecuación del balance de energía me va a quedar en función de diferencial de QC. ¿Sí? Ahora, tanto T fría como T caliente son constantes. Esa es otra consideración importante en el análisis que ustedes tienen que hacer de este tipo de problemas, ¿sí? Uno puede, a ver, si bien el problema no me dice que son constantes, pero uno puede asumir porque dice, ok, la superficie del mar muy difícilmente va a cambiar, su temperatura va a cambiar por el hecho de que yo conecte una máquina térmica. Es una masa muy grande, podemos considerar, que no va a cambiar su temperatura. Lo mismo el fondo, ¿sí? Una masa muy grande de agua cuya temperatura no va a cambiar. Por ahí ustedes en algunos libros van a encontrar que hace una diferenciación entre fuente y foco. Y dice que una fuente es aquella que no va a cambiar de temperatura con el hecho de conectar una máquina térmica, o que el cambio es prácticamente despreciable, ¿sí? Como en este caso. Y dice que un foco es aquel que sí cambia de temperatura. Si yo, en lugar de tener la superficie del océano, tuviese 1 metro cúbico de agua y le conecto una máquina térmica, y bueno, sí, seguramente voy a tener un cambio de temperatura, se empezará a enfriar ese sistema que es mucho más chico, mucho más reducido, y alcanzará un equilibrio con una fuente fría en algún momento, ¿sí? Pero en este caso, consideramos que las temperaturas son constantes, ¿bien? Porque son volúmenes muy grandes. La atmósfera, por ejemplo, es otro sistema que podemos considerar cuya temperatura no va a cambiar por el hecho de estar conectado a una máquina térmica, o que va a cambiar de una forma tan bajita que la podemos considerar despreciable, ¿sí? Este análisis también es importante hacerlo. Bien, entonces, dicho eso... Emanuel, ¿me dejas hacer un pequeño comentario sobre Sí. esto? Sí. Subrayame el balance de energía y la condición de reversibilidad. Bien. Primero, el balance de energía. Fíjense que el balance de energía tiene que ver con el primer principio, la ley de conservación de la energía. En la formulación clásica, no en la postulatoria. La postulatoria tendría que ver con el estado de equilibrio. Pero en la formulación clásica, el balance de energía, como está planteado, es un corolario de la primera ley de la termodinámica, que dice que la suma de las cantidades de energías intercambiadas por cada sistema, la suma algebraica obviamente, tiene que ser igual a 0. Si ustedes se acuerdan el cuentito que le contó el ingeniero Sakura en la teórica sobre la gente que iba a tomar cerveza y que no podían explicar cómo el mozo había repartido el dinero, bueno,
ahí también se planteó que como el dinero se conservaba, la suma del dinero intercambiado por todos los subsistemas tenía que ser igual a 0. Eso es lo que se utiliza acá para resolver este problema, una de las cosas. La otra es la condición de irreversibilidad, que tiene que ver con el segundo principio. Entonces acá están aplicando prácticamente, salvo el cuarto postulado y el tercero, están aplicando los dos primeros que son los más sustanciosos, ¿no? Así que digamos, el primero, el segundo y el tercero en este problema, para resolver este problema. Ustedes tienen que tratar de tener un enfoque así abarcador para poder comprender cuando uno sale de un problema puntual y puede analizar un concepto mucho más general, ¿eh? Bueno, eso lo más. Bien, perfecto. Muy bien. Bueno, les decía que siguiendo de esta ecuación, ¿sí?, que tenemos acá de diferencial de W, podemos plantear ahora ya en forma integral, ¿sí? Las temperaturas no cambian, es decir que la integral me queda simplemente W igual a menos QC más TF QC sobre TC. Donde QC dijimos que era dato del problema, ¿sí? Es decir que de esta ecuación tengo todo, puedo calcular ya W, ¿no? Calcúlenlo. A ver, ¿quién lo calcula? Quiero que lo calculen. 68 calorías. ¡Qué rapidez! Bueno, quiero más valores. Más valores. Póngame en el chat, así como en el otro día. W. ¿Cuánto trabajo puedo tener? A ver, imagínense en el mar con una diferencia de temperatura. Ahí conecto la máquina térmica. ¿Cuánto trabajo puedo tener? Vamos con más valores. A ver el chat. Están congeladas las calculadoras. Sí, está fría. Quiero que mi chat tenga otras cosas que no sean sí, profe. 0,05, bien, entonces teníamos 64 por un lado, calorías me dijeron, ahora 0,05 kilocalorías. ¿Qué más? ¿Dos valores de cuántas personas habían conectadas? ¿80? Sí, ahí sí. ¿O más de 80? ¿90? Sí, 98, dice. Bueno, estamos cerca de las 100, así que por lo menos quiero ver 50 valores. Bueno, no sé si vamos a llegar a los 50, pero 10 por lo menos. Doctor, calcule usted también, si quiere, y lo pone en el chat. Acá hay un menos 0,00546. Ajá, sí. A ver, ahí Darío escribió, Emanuel Rojas, Sergio. Emanuel Rojas ahí corrigió, sacó el signo menos. Bueno, no ayude, doctor, todavía. ¿Eh? No, está bien. Se dio cuenta ahí. Pero bueno, a ver, yo quiero valores acá, ¿eh? Después vamos a ver si están bien, si están mal. Bueno, bien. ¿Algunos más? 0,007, dice Sandra. Pilar, 0,05 kilocalorías. Si alguien obtiene algo distinto, escríbalo sin ningún problema, ¿no? La idea de ahora es que no tengan miedo si les dio distinto a lo que la mayoría le da y no lo escriben, no hay ningún problema. Profe, ¿me puede ayudar un poquito? ¿Cuánto es de QC? Dijimos acá que en función del problema,
¿sí? Nos decía que nos pide calcular el trabajo por cada kilocaloría que se obtiene. Entonces, el DQC sería ese valor de 1 kilocaloría. Ah, bien, gracias, profe. De nada. Bueno, ahí ya tenemos varios valores. En general hay coincidencia, lo cual me parece bien. Bueno. A ver, vamos a ver. Bueno, queríamos ver cuánto valía el trabajo, ¿sí? Ok, ahí se suma María, Martín, no, ahí estoy leyendo mal, Julieta, Nacho, Bruno. Ok. A ver, ¿cómo lo vamos a calcular? De esta manera. ¿Sí? ¿Por qué? Y los valores que venían pasando, muchos están correctos, así que lo hicieron bien, esta vez aprendieron. ¿Qué cosa? Primero, tengo que usar temperaturas absolutas. ¿Sí? El problema me da temperaturas ahí relativas, pero tengo que usar temperaturas absolutas. Y segundo, ¿cómo reemplazo QC? Profe, ¿Sí? ¿hay el signo negativo? ¿Por qué sería en Ahí está. DQC? Porque está Bien. saliendo. Exactamente. Gracias. Yo quería que esto surja, seguramente es la duda de muchos, ¿no? Que tal vez obtuvieron un valor distinto y no lo quisieran escribir en el chat. Ahora es el momento de equivocarse, así que equivóquense sin problema, ¿no? A ver, seguramente hay muchos que pusieron el valor de QC como positivo, ¿o no? Pero ¿por qué tiene que ir como negativo? Porque acuérdense que yo les dije, nos paremos para resolver este tipo de problemas en las fuentes. Entonces, si yo me paro en la fuente, ¿sí? El valor de QC, acá voy a tachar diferencial directamente, ya vamos a escribir, el valor de QC es menos 1 kilocaloría, ¿sí? Menos porque está saliendo de la fuente caliente. Bien, con lo cual cuando yo voy a reemplazar en la ecuación, le tengo que poner su signo. K, ¿sí? Este es de QC, y acá, también es de QC. Y por otro lado, bueno, las temperaturas en Kelvin, ¿sí? Si ustedes hubiesen trabajado con 24, no le da eso, da otra cosa. Bien, y si hubiesen trabajado ¿De plano tenemos que pasar directamente a temperaturas absolutas y de ahí resolverlo? es lo mejor, Sí, es lo mejor. ¿Se acuerdan de la clase pasada? Yo les dije... ya sea lo más Kelvin o recomendable- Rankín. ¿Cómo? Ya sea Kelvin o Rankín. Sí. Es lo mejor, es lo más recomendable directamente que ya trabajen en escalas absolutas. De esa forma no se van a equivocar, ¿sí? Puede que en algún caso hayan cálculos que sea lo mismo calcular con grado centígrado o con grado Kelvin, por ejemplo, pero hay muchos otros casos como este en el que no va a ser lo mismo, ¿sí? Y bueno, les decía que si no consideramos el signo del QC, el W nos va a dar cambiado de signo. Nos va a dar con otro signo. Bien. Si usan el grado Rankine, es conveniente que la energía también se utilice las unidades inglesas, o sea, el BTU, ¿no? Claro. Si no queda una mezcla ahí complicada. Claro, sí, ahí queda una... No, porque recién preguntaban si puede ser Kelvin o Rankine. Sí, Claro. puede ser cualquiera de las dos. Pero cuando Claro, se usa, la pregunta es era más conveniente. orientada por qué usábamos la temperatura absoluta, porque ahí la poníamos en función de la entropía. Claro, sí. Bueno, ¿está claro? ¿Cómo hemos resuelto el problema este? Sí, ahora sí, profe, gracias. Bien.
Bueno, la otra pregunta que dice cuánto calor debe transferirse al fondo por hora por cada CV de potencia obtenida, fíjense que es resolver el mismo problema pero con datos distintos ahora. El hecho que me diga cuánto calor puedo transferir al fondo, ¿qué me está pidiendo de incógnita? QF. Bien. Y el hecho que me diga por hora, por cada CV de potencia obtenida, ¿qué dato me está dando de alguna manera? El trabajo. El trabajo. Es decir, me está dando por un lado la potencia, pero también me está dando el tiempo. Con esas dos cosas yo puedo calcular el trabajo. Es decir que ahora, en función de la ecuación de potencia, ¿sí? Calculo el trabajo, ¿bien? Y a partir de ahí calculo QF, ¿sí? Es decir, con el nuevo valor de trabajo que ahora me está diciendo, con esa potencia, voy a calcular QF. ¿Sí? Hacemos un ¿El planteo. tiempo lo tomamos como un segundo? ¿Cómo? ¿El tiempo lo tomamos como un segundo? Ya que es watt sobre segundo la potencia. Ah, Por bien. hora. Una hora. ¿Sí? El tiempo en este caso es una hora. Bien, entonces acá la incógnita que tenemos que calcular es QF. ¿Sí? Así que bueno, eso lo dejo para ustedes. Profe, ¿y QC seguiría siendo una caloría entonces? A ver, ¿qué piensan? No, porque ahora es un caballo de fuerza el trabajo, en vez de 0,05 kilocalorías. Claro. Bien, bien. Ahora, a ver, el balance de energía se tiene que seguir cumpliendo, se va a seguir cumpliendo. Pero ahora cambió, digamos, el tiempo, podríamos decir, de operación de esta máquina, de modo tal que ahora me dice, para esta cantidad de trabajo, que la van a calcular a partir de la potencia del tiempo, bueno, cuánto calor voy a poder enviar a la fuente fría. Y después, a partir de esos valores, yo podré calcular a ver cuánto calor tuvo que salir de la fuente caliente. Es interesante la pregunta, para que lo verifiquen, para que hagan el análisis y calculen el valor, cuál sería el valor en este caso ahora de QC. ¿Sí? El planteo es similar. En este caso el planteo es similar, los datos son distintos. Ahora en este caso ustedes tienen, por un lado como dato, el DW y por otro lado las ecuaciones que plantean el balance de energía por un lado y la condición de reversibilidad. ¿Sí? Así que con esa información ustedes tienen que expresar de alguna manera el balance de energía, todo en función ahora de DQF, que es mi incógnita. ¿Sí? Fíjense que nosotros acá habíamos planteado el balance de energía en función de QC, que era el dato que yo tenía. ¿Sí? Ahora el dato que yo tengo es W, y la incógnita que quiero despejar es QF, entonces me va a convenir expresar el balance de energía en términos de QF para poder despejarla y calcular a partir del dato de W. Y después, con esos dos valores, voy a poder calcular QC. ¿Bien? Así que es interesante para que verifiquen. ¿Sí? La máquina sigue operando de forma ideal. Esa condición se mantiene y las potencias, las temperaturas siguen siendo las mismas, ¿sí? Eso no cambió. ¿La potencia es un HP? Sí. ¿Sí? Un caballo de vapor, un HP. Eso lo pueden convertir a kilowatts si quieren. Ahí trabajen con las unidades que más les convenga. Bueno. Vamos a saltar al problema 4, ¿sí? El problema 3 es más que nada un cálculo de variables, digamos, ¿no? De una combinación del balance de energía y la condición de reversibilidad, que no es otra cosa que la que estamos haciendo en los problemas.
Así que eso después lo hacen tranquilos, es simplemente plantearlo en fórmulas hasta obtener una forma de calcular el trabajo. Bueno, vamos a ver el problema 4. Dice, si la temperatura de la atmósfera es 5 grados en un día de invierno, calcular el máximo trabajo posible de obtener de 1 kilo de agua a 90 grados centígrados. Considerar el CP, en este caso del agua, 1 kilocaloría por kilogramo grado centígrado. ¿Sí? Bueno, vamos a hacer el análisis como lo venimos haciendo. ¿De qué estamos hablando? Que busco obtener el máximo trabajo posible, ¿sí? Por lo tanto, estamos hablando de una máquina térmica. ¿Qué cantidad de calor puedo o qué trabajo puedo generar a partir de la cantidad de calor de agua que tengo ahí? Bien, correcto. Entonces, tenemos diferencial de QC, ¿sí? Que sale de la fuente caliente, diferencial de QF, que entra a la fuente fría, y diferencial de W, que tiene que entrar a la fuente de trabajo reversible. Máquina térmica, ¿sí? Ahora analicemos las fuentes. Arranquemos por la fuente fría, ¿sí? Yo les pregunto, ¿cómo es la temperatura de la fuente fría? Dice, si la temperatura de la atmósfera es 5 grados en un día de invierno, ¿cómo es la temperatura de la fuente fría? Constante. Bien. Temperatura de la fuente fría, ¿sí? Igual a 5 grados centígrados. Y no cambia. 238. ¿Sí? Correcto, lo expresan después en Kelvin, ¿no? Para hacer el trabajo. Pero es constante, no cambia. ¿Por qué? Porque es la atmósfera, ¿sí? Podemos asumir que en un día de invierno, haciendo funcionar esta máquina térmica, esa temperatura no va a cambiar por el hecho de la operación de la máquina térmica. Es decir, el calor que le va a aportar la fuente caliente es muy pequeñito como para hacer cambiar la temperatura de la atmósfera. Ahora, ¿qué pasa con la fuente caliente? ¿Cuál es la fuente caliente? El kilogramo de agua a 90 grados. Bien. ¿Qué va a pasar con la temperatura de ese kilogramo de agua si sale calor de ahí? Va a bajar. Va a disminuir. ¿Sí? O sea que en este caso tenemos un ejemplo de una fuente que es fría, cuya temperatura es constante, y otra fuente o foco cuya temperatura varía. ¿Sí? Entonces acá lo que vamos a expresar es que la temperatura de la fuente caliente inicial es 90 grados centígrados. Y después tendré una temperatura de la fuente caliente también final. ¿Igual a cuánto va a ser? Piensen un poquito. ¿La puedo despejar de la ecuación de calor? 5 grados centígrados. 5 grados centígrados, ajá. ¿Por qué? Porque al final siempre llegan a la misma temperatura. Y es constante la temperatura de la fuente fría. Correcto. A ver, en realidad la respuesta viene porque acá hay un dato, me dice el máximo trabajo posible de obtener. ¿Eso qué me está diciendo por un lado? El máximo trabajo posible de obtener. ¿Qué me dice? Tenemos que aplicar la condición de reversibilidad. Bien, me dice que tengo que aplicar la condición de reversibilidad de una máquina térmica ideal que opere en forma reversible. Primero me dice eso, pero también me está diciendo que a la fuente caliente yo la tengo que agotar. Para yo obtener la máxima cantidad de trabajo, a la fuente caliente la tengo que agotar, por decirlo de alguna forma. Le tengo que sacar todo el calor posible, y eso va a ocurrir si yo llevo la fuente caliente de los 90 grados que tiene inicialmente hasta los 5 que tiene la atmósfera. Una vez que llegue a los 5 grados no voy a poder sacarle más calor porque ya van a estar a la misma temperatura. ¿Sí? Entonces,
de alguna manera la información que me da el problema al decirme el máximo trabajo posible de obtener, me está dando dos cosas como información. Primero, que es reversible, y segundo, que la temperatura final de ese sistema va a ser 5 grados, es decir, que no haya más transferencia de calor. Yo podría tener tranquilamente esta máquina térmica que opere de forma ideal, de forma reversible, pero que la temperatura de la fuente caliente varíe entre 90 y 45 grados. Podría ser, ¿no? Yo ahí corto, separo los sistemas, listo. Y también obtendría una cantidad máxima de trabajo, pero para ese sistema. En este caso, como no me está poniendo ninguna restricción y simplemente me dice el máximo trabajo posible, eso me indica que le tengo que sacar todo el calor posible a la fuente caliente. ¿Bien? A ver, ahí están preguntando algo. O sea que el trabajo va a llegar a un pico, luego cae. En realidad no, el trabajo va a ser una determinada cantidad, ¿sí? El trabajo es un valor, digamos, que yo obtengo al hacer operar este sistema en base a esas condiciones. Bueno, vamos a plantear el balance de energía. Lo que va a ir cambiando va a ser la eficiencia de la máquina térmica. Correcto. Va a empezar con la máxima eficiencia y va a ir disminuyendo hasta que al terminar la eficiencia va a ser 0. Claro, es decir, la máquina térmica ya no va a producir más trabajo y tampoco voy a obtener flujo de calor desde las fuentes calientes y de las fuentes frías. ¿Sí? La eficiencia sí va a presentar un valor distinto, digamos, a lo largo del transcurso de operación de este sistema. ¿Mm? Bueno, balance de energía, queremos calcular el trabajo, condición de reversibilidad, sumatoria de entropías igual a 0, ahí igualamos la entropía de la fuente caliente y la fuente fría. Bueno, ahora, en función de qué me conviene dejar al balance de energía para poder resolver. El hecho de que yo ya tenga las temperaturas, ¿sí? Le escribamos acá, 5 grados centígrados la temperatura final. Yo de la fuente caliente, ¿qué sé? Sé que es agua, tengo el valor del CP y tengo las temperaturas. ¿Qué puedo calcular con eso? A ver quién me dice. El diferencial de QC. El diferencial de QC. Bien. ¿Cómo lo vamos a calcular a ese diferencial de QC? Masa, M, CP, diferencial de T, caliente, en este caso. ¿Sí? Tengo los datos para hacer. Por lo tanto, me conviene expresar el balance de energía en términos de QC, porque es lo que dispongo para calcular, ¿sí? Así que vamos a despejar de diferencial de QF en función de QC, ¿sí? Es lo que estoy haciendo acá, y vamos a reemplazar en la ecuación del balance de energía. Nuevamente el balance de energía me queda todo en términos de QC. Vamos a reemplazar diferencial de QC por la ecuación que planteamos recién, que está en función de la masa, el CP y el diferencial de temperaturas, y ahora nos queda integrar esa ecuación. ¿Sí? Los límites de integración, fíjense, entre la temperatura inicial de la fuente caliente y la temperatura final de la fuente caliente. ¿Sí? Temperatura inicial y temperatura final de la fuente caliente. Obviamente, ustedes acá ya saben, tienen que trabajar con temperaturas absolutas de nuevo, ¿no? Esto ya creo que lo han comprendido bien. Así que bueno, a partir de acá ya pueden calcular el valor del trabajo, en este caso la máxima cantidad de trabajo posible de obtener de ese sistema. Ahí les pongo el valor, fíjense que da un valor positivo, ¿sí? Es coherente con lo que estamos analizando, entra a la fuente de trabajo reversible, ¿sí? Y acá del mismo modo podrían ustedes después calcular los valores de QC y QF. ¿Sí? ¿Se entendió? Sí, profe. Bueno.
Bueno, vamos a resolver este último problema, que ahora en este caso es una bomba de calor, ¿sí? Pero para eso, lo que vamos a hacer acá es... Ay, ay, ay. A ver. Ahora yo quiero analizar la bomba de calor, ¿sí? Bomba de calor. ¿Cuál es la diferencia con la bomba de calor? En este caso, ¿qué buscamos? En este caso, yo lo que busco en la bomba de calor es calentar la fuente caliente, ¿sí? Para calentar la fuente caliente, yo lo que necesito es agregar calor a la fuente caliente, ¿sí? Para eso, yo a la máquina termodinámica, en este caso a la bomba de calor, le tengo que suministrar trabajo. Y el calor va a salir de la fuente fría, ¿sí? Fíjense que la diferencia, ¿no? Con la máquina térmica, en donde a la máquina térmica yo le entregaba, obtenía, mejor dicho, voy a poner acá para que coincidan las flechitas. Ahí está. Yo en la máquina térmica obtenía trabajo de la máquina térmica, ahora le tengo que entregar trabajo. Y fíjense que es razonable esto, porque piensen, yo ahora ¿qué estoy haciendo? Quiero calentar a la fuente caliente. Y de alguna manera para eso necesito enfriar la fuente fría, ¿sí? El proceso natural, ¿cuál es siempre? La fuente caliente, el proceso espontáneo, digamos, y natural, es que la fuente caliente se enfríe y transfiera su calor a la fuente fría. Con la máquina térmica lo que yo hago es aprovechar ese proceso espontáneo y obtener trabajo a partir de ahí. Pero ahora este caso es en sentido contrario, digamos, ¿no? Yo lo que quiero hacer es un proceso que no es espontáneo, que no se daría en la naturaleza por sí mismo, pero para ello tengo que hacer un esfuerzo para que eso suceda. ¿Lo puedo hacer? Sí, lo puedo hacer, pero tengo que hacer un esfuerzo y tengo que entregar trabajo al sistema, ¿sí? Acá tenemos W, lo mismo, ¿sí? Diferencial de QC, diferencial de QF, ¿sí? Bueno, diferencial de W. El planteamiento va a ser muy similar. Si estamos hablando de una bomba de calor que opera de forma reversible, también puedo plantear la condición de reversibilidad. Como les dije, siempre puedo plantear el balance de energía. Pero en este caso vamos a hablar, en lugar de rendimientos, como hablábamos en la máquina térmica, vamos a hablar de coeficiente, vamos a escribir más bonito, coeficiente de performance, ¿sí? Coeficiente de performance, en este caso, de la bomba de calor. Y de la misma manera, el coeficiente de performance va a estar dado por lo que yo quiero obtener y lo que yo necesito entregar. En este caso, lo que yo quiero obtener es DQC, yo le quiero entregar calor a la fuente caliente. Y para ello, tengo que entregar trabajo, ¿sí? De nuevo, caso similar como la máquina térmica, fíjense los signos de DQC. DQC en este caso entra a la fuente y DW sale de la fuente, por lo tanto yo le vamos a poner acá un valor negativo, ¿sí? Para que esto me dé positivo. En función de las temperaturas, esto me va a quedar T caliente sobre T caliente menos T frío. Y acá yo puedo hacer un análisis parecido a lo que hicimos acá, ¿sí? ¿Qué pasa cuando TF tiende a 0? Cuando TF tiende a 0, me queda TC sobre TC.
¿sí? O sea, en este caso, cuando TF tiende a 0, el coeficiente de performance, ¿a cuánto tiende? ¿Mm? A 1. Bien. Y cuando TF tiende a TC, tienden a ser iguales, el coeficiente de performance, ¿a cuánto? Infinito. A infinito. ¿Sí? Es decir que para el caso de una bomba de calor, el coeficiente de performance puede variar entre 1 e infinito. ¿Mm? Bueno, vamos al problema. Emanuel, Una bomba de calor funciona. Emanuel, una cosita. Sí. En algunos libros el coeficiente de performance lo llaman COP, C-O-P. Eso Sí. es para que a veces uno mira y dice, ¿y esto qué será? Bueno, es lo mismo que definió Emanuel como Bien. coeficiente de performance. ¿Cuál es el clásico ejemplo de una bomba de calor? Un aire acondicionado funcionando en modo calor. Eso es una bomba de calor, ¿sí? Eso que todo el mundo vio alguna vez, ¿sí? Resulta que es una bomba de calor. Resulta que es una máquina termodinámica operando como bomba de calor. ¿Qué hace el aire acondicionado cuando opera en una casa? ¿Mm? La temperatura de la atmósfera, ¿cómo está? Con respecto a la casa. Fría. ¿Sí? Y yo lo que estoy haciendo con el aire acondicionado de modo calor es, le estoy quitando calor a la atmósfera que está fría y se lo estoy entregando a la casa para mantenerla caliente. ¿Y para eso qué necesito? Enchufar el aire acondicionado, ¿sí? Necesito que consuma corriente, necesito entregarle trabajo, en este caso electricidad, para que ese aire acondicionado pueda operar y pueda hacer en esa función. Bueno, acá tenemos, una bomba de calor funciona entre una temperatura exterior a un edificio T0 y la temperatura interior T1. Me pide calcular la máxima cantidad de kilowatt-horas de calor que pueden ser suministrados al edificio por cada kilowatt-hora de consumo. Si T0 es igual a 0 y T1 es igual a 25, ¿sí? Primero, habiendo ya identificado que esta es una bomba de calor, dibujamos los sentidos, ¿sí? de los flujos de calor y de trabajo, ¿sí? De las transferencias entre las fuentes y la máquina térmica. ¿Sí? En este caso nos queda de esa manera. Entrego trabajo y el calor va a fluir en este sentido, hacia la fuente caliente. Temperaturas. El edificio, que es en este caso a 25 grados, le vamos a llamar a esta T caliente, 25 grados centígrados, y la temperatura exterior, 0 grados, ¿sí? Y esas temperaturas se mantienen constantes. La temperatura del exterior va a estar constante a 0 grados y la temperatura del edificio yo lo quiero mantener a 25, ¿sí? Que es una temperatura razonable para el interior de una casa o un edificio. Bien. Este problema lo podemos resolver a partir de el mismo planteamiento que veníamos haciendo anteriormente, es decir, plantear el balance de energía, plantear después la condición de reversibilidad, o lo puedo plantear directamente a partir de el cálculo de su coeficiente de performance. Ahí corregí la ecuación es T caliente menos T frío. Sí, mira. Acá está. Se me pasó ahí la TF. Bien, gracias, doctor. A ver, ¿qué información del problema a mí me indica que esta bomba de calor opera de forma reversible? Y que yo puedo utilizar esta ecuación.
creo que está pidiendo la máxima cantidad de calor. Entonces eso lo podríamos tomar como que está necesitando toda la máxima cantidad y es una bomba, digamos. Que es reversible. O sea, la bomba de calor puede operar en... Claro que es reversible, perdón. Claro. Bien, está bien la respuesta. El hecho de que me diga calcular la máxima cantidad de calor que pueden ser suministrados al edificio por cada kilowatt de consumo, es decir, me dice, yo a la máquina térmica le voy a entregar 1 kilowatt hora. Le voy a entregar una determinada cantidad de trabajo, ¿sí? Bueno, ¿qué es lo máximo que yo puedo obtener en términos de calor por esa cantidad de trabajo que yo le voy a entregar a la bomba de calor? Eso me está diciendo que busco que este sistema opere de forma reversible. Yo podría expresarlo de otra manera eso mismo. Yo podría decir, sería otro problema, ¿no? Pero yo podría decir, ok, para esta cantidad de calor, para una determinada cantidad de calor que se le entrega a la fuente caliente, yo lo que podría decir es cuál es la mínima cantidad de trabajo que necesito entregar. ¿Sí? Y considero también que es un sistema que tiene que operar de forma reversible, ¿sí? ¿Se entiende eso? Sí, profe. Bien. No, profe, explique. Bien, no se entiende, está bien eso que pasa. En las máquinas térmicas por ahí a eso se lo ve más claro, ¿no? Porque uno dice, bueno, tengo la máxima cantidad de trabajo. Este caso es similar, pero en sentido opuesto. Ahora, ¿qué quiero aprovechar yo? Yo en el caso de la máquina térmica lo que yo quería aprovechar es, a partir de un flujo de calor entre una fuente caliente, sacarle la mayor cantidad de trabajo posible a ese sistema. Y en ese caso, yo digo que mi sistema opera de forma reversible. Ahora yo lo que quiero hacer es lograr un flujo de calor que va desde una fuente fría, es decir, de una temperatura fría hacia una temperatura caliente, suministrándole energía. El caso ideal va a ser el caso que menos cantidad de energía utilice. ¿Sí? Llamémosle el caso más eficiente posible. Si mi máquina térmica opera con la mayor eficiencia posible, para las condiciones dadas, esa máquina va a operar de forma ideal y por lo tanto de forma reversible. Y en ese caso yo voy a consumir, es como decir, mi aire acondicionado operando en modo de bomba de calor, es decir, operando en modo calor, consume la mínima cantidad de energía posible para una determinada cantidad de calor que yo necesito entregar a la casa. Después yo puedo tener bombas de calor que operen de forma ya no reversible, que operen de forma irreversible. ¿Y eso qué va a implicar? Que yo para una misma cantidad de calor que entrego a la casa o al edificio, tengo que entregar más energía, tengo que gastar, por decirlo de alguna manera, más energía, ¿sí? De esa forma, tienen que interpretar el tema, en este caso, de la reversibilidad de una máquina termodinámica, en este caso una bomba de calor, que opera de esta manera, ¿sí? con los sentidos de la flecha opuestos a lo que era la máquina térmica. Bien, en este caso, entonces, yo digo, busco el menor consumo, si se quiere, de energía para un determinado flujo de calor hacia la fuente caliente. Y hablo siempre de la fuente caliente porque en la bomba de calor lo que me interesa es la fuente caliente. Lo que me interesa es el calor que yo le agrego a la fuente caliente. Entonces, es la máxima cantidad de calor que puedo yo agregar a la fuente caliente utilizando lo menos posible de trabajo, lo menos posible de energía, ¿sí? Un ejercicio como para que lo piensen, una frase, digamos. Tanto en la máquina térmica como en la bomba de calor, se puede decir que el trabajo intercambiado por la fuente de trabajo
reversible es algebraicamente máximo cuando el proceso es reversible. Si ustedes lo piensan, en el caso de la bomba de calor, es una magnitud menor que 0, entonces en valor absoluto es mínima. Pero cuando uno dice algebraicamente máxima, quiere decir que del lado de los números reales negativos está más cerca del 0. Siempre está más a la derecha. Eso quiere decir algebraicamente máximo. Si la cantidad está del 0 hacia la izquierda, algebraicamente máximo quiere decir en valor absoluto mínimo. Eso, para que quede claro, cuando estudien en el CALEM los procesos de trabajo máximo, siempre son los procesos donde el intercambio de trabajo es algebraicamente máximo. Está bueno esto que plantea. Sí. No, que lo piensen, no es un tema que se puede entender así inmediatamente, ¿eh? Tracen la recta de los números reales, pongan el 0 y digan, a ver, la bomba de calor, ¿dónde está ubicada la energía que intercambia la bomba de calor? Del 0 a la izquierda. ¿Qué quiere decir que sea mínimo lo que tiene que entregar? En valor absoluto es eso. El número que está más cerca del 0. El número que está más cerca del 0, que viniendo, digamos, desde el lado de los números negativos, es el que es algebraicamente máximo. Para el otro lado, es algebraicamente máximo el que es máximo también en valor absoluto. Para el lado de los números negativos, es máximo el que está más cerca del 0 y mínimo en valor absoluto. Bien. Piénsenlo. Analícenlo. Está bueno planteado de esa manera, para que lo piensen, lo analicen, lo mastiquen un poquito, sabiendo este contexto, ¿no? Igual la clase que viene, que vamos a seguir viendo el práctico 7, vamos a seguir hablando de esto. Bueno, habiendo hecho estas consideraciones con respecto al trabajo máximo, valor absoluto mínimo, y en este caso el calor, ¿sí? La máxima cantidad de calor, es un juego de palabras, pero indican una sola cosa, ¿sí? Reversibilidad, que la máquina opera de forma reversible. Bueno, de esa manera yo puedo plantear esta ecuación del coeficiente de performance en función de las temperaturas. ¿Por qué la puedo usar? Porque es reversible y porque las temperaturas son constantes. Por ejemplo, en el problema que hicimos anteriormente, en donde teníamos el kilo de agua y teníamos las temperaturas variables, yo no podría haber usado la ecuación de la eficiencia en función de las temperaturas, porque las temperaturas cambian, ¿sí? Esta ecuación la utilizamos en el caso de que las temperaturas no cambian, se mantienen constantes. Bien, a partir de acá la podemos calcular, ¿sí? Tenemos las temperaturas, de nuevo, las calculan con temperaturas absolutas, ¿sí? Si no, les va a dar cualquier cosa. Y fíjense que nos da un coeficiente de performance en este caso de 11.92. ¿Se acuerdan que podía variar entre 1 e infinito? Bueno, para esas temperaturas, 11.92. El coeficiente de performance se lo puede expresar, como ya vimos, en función del calor caliente, QC, y el trabajo. ¿Sí? ¿Cuál es el dato que me da el problema? Si me dice calcular la máxima cantidad de calor, esa es mi incógnita, que puede ser suministrada al edificio por cada kilowatt hora de consumo, ¿sí? El kilowatt hora de consumo viene a ser el trabajo. ¿Qué signo va a tener el trabajo? Les pregunto, ¿quién me contesta rápido?
Negativo. ¿Por qué? Negativo. ¿Por qué? Porque sale de la fuente. Bien, 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 ya va quedando claro, ¿no? Bueno, entonces, a partir de acá, bien, ahí también me contesta por el chat. ¿Sí? Me va a quedar que QC es igual a menos W por el coeficiente de performance. ¿Sí? ¿Qué signo me tiene que dar el QC? ¿Con qué signo? Positivo. Positivo, ¿sí? Porque entra a la fuente. Entonces, reemplazo W por esto, bueno, acá está, esto sería W, ¿sí? ¿Mm? Menos un kilowatt hora. Este es el coeficiente de performance, el signo negativo que ya lo veníamos arrastrando. Y el QC me da 11,92, o sea, es 11,92 por 1, ¿sí? Acá, ¿qué me falta? La unidad. 11,92 kilowatt hora. ¿Sí? Esa es la máxima cantidad de calor que yo le puedo obtener a partir de este sistema. Último comentario, seguramente de esta parte del práctico se van a ir pensando muchas cosas, ¿no? Ideal para un viernes a la noche. Analicen esto. Aire acondicionado funcionando en modo calor. ¿Sí? Temperatura de afuera 0, temperatura de la casa 25. ¿Sí? Yo tuve que gastar, por decirlo de alguna manera, en energía, esto hablemos ahora ya de W y de QC. ¿Sí? Yo tuve que gastar de energía eléctrica 1 kilowatt hora. Hablemos en valores absolutos, ¿sí? Hablemos acá, valor absoluto. Tuve que gastar 1 kilowatt hora. ¿Ven? Es lo que gasté de la corriente eléctrica. Pero, con la máquina térmica, pude obtener, es decir, pude mandar a la casa 11,9 kilowatt hora. ¿De dónde salió? Si yo gasté 1 kilowatt hora de energía eléctrica, ¿de dónde salieron los otros 10,9 kilowatt hora que pude mandar a la casa? De la De la fuente fuente. fría. De la fuente fría. ¿Sí? De la fuente fría. ¿Mm? Es decir, que yo aproveché calor el hecho de que la fuente fría esté más fría que la casa no implica que no tenga calor, tiene calor, lo que pasa es que está más frío que la fuente caliente. Con la máquina térmica lo que yo hago es, y mírenlo de esta manera, resulta que la mayor parte del calor que yo le entregué a la fuente caliente no vino de la electricidad que tuve que gastar. La mayor parte del calor que recibe la fuente caliente vino de la fuente fría, es decir, lo saqué de la atmósfera. Y una parte yo tuve que gastar para que funcione la máquina térmica. ¿Ven ahora la importancia de esto? ¿Cómo pude yo aprovechar calor que está afuera, por decirlo de alguna forma, disponible, pero que de forma espontánea yo no podría abrir la ventana que está afuera frío y decir, bueno, que entre calor y me caliente la casa? No lo puedo hacer eso. El segundo principio o el postulado el segundo principio en este caso no me permite que el calor fluya de la fuente fría a la fuente caliente de forma espontánea. Lo puedo hacer únicamente acoplando un sistema, en este caso una bomba de calor, que mediante la adición de energía a la bomba de calor pueda hacer que este proceso funcione. ¿Entienden? ¿Le empiezan a encontrar sentido a todo lo que veníamos estudiando? Sí, profe. A ver acá que dice en el chat.
¿Cómo es posible sacar calor de la fuente fría yendo a la realidad para entregar a la fuente caliente? Justamente usando el aire acondicionado. ¿Qué es lo que hace el aire acondicionado? En modo calor hace eso. El aire acondicionado en modo calor hace justamente esto. Manuel, me parece que la pregunta viene para que prácticamente cómo se hace. Bueno, la clase que viene, cuando vos le expliques cómo opera una máquina de Carnot, ahí se va a ver claramente. Creo hay que va que a ser. mirar esto. Este es el gran responsable, lo voy a remarcar así bien fuerte. Este es el gran responsable. Ese puntito que está ahí, que después vamos a ver cómo funciona, es el que logra, es un sistema que tiene cierta complejidad, ¿no? No es... A ver, el aire acondicionado, fíjense que es un equipo que va afuera, otro que va adentro, lleva un gas adentro, ¿sí? Hay todo un ciclo que ocurre ahí, que después vamos a ver cómo funciona, ¿no? Y lo importante es que en los ciclos ideales, el calor siempre sale de una temperatura, de un sistema que está a una determinada temperatura, e ingresa a otro que está a la misma temperatura. Diferencial de diferencia. Ese es el secreto de la idealidad. Por eso, en la práctica, la máquina ideal no es imposible, no es viable, no existe. Es un sistema de referencia que dice cuál es el máximo cantidad de calor que se puede entregar o la máxima cantidad de trabajo que se puede obtener. Pero ese es el límite. Bien. Bueno, esto es para que se sienten a trabajar, ¿sí? Es la única forma en la que van a empezar a incorporar estos contenidos, resuelvan, más allá del planteo que yo les propongo acá y de los resultados que les doy, resuélvanlo ustedes mismos, hagan los prácticos, sobre todo estos, con mucha más atención. La clase que viene vamos a continuar con el práctico 7. No vamos a resolver muchos problemas, vamos a resolver un par, y el resto de la clase por ahí para preguntas que les hayan quedado de estos temas que venimos viendo, ¿sí? Si ahora les quedaron preguntas, es bueno que lo mastiquen un poquito, lo piensen, lo analicen, y la clase que viene tratamos sobre los temas que les puedan haber quedado por ahí ahora no del todo claros, ¿no? Pero de nuevo, acá la única manera es que hagan el análisis que hemos hecho para resolver el práctico. Que planteen el diagrama, que evalúen cómo son los flujos de energía, que planteen la condición de reversibilidad, que le pongan valores, si quieren cámbienle los valores a los problemas que tienen para ver qué pasa con el trabajo, calculen las eficiencias. ¿Sí? Es bueno con estos problemas poder jugar un poco. Y de esa manera van a adquirir y van a afianzar los conceptos que estamos integrando ahora, ¿sí? Balance de energía, entropía, son conceptos que ya vamos integrando y dándole aplicaciones reales y claras de este tema, ¿no? A ver, acá me dicen, quiero ver el chat. Profe, tengo una duda del punto 6 del trabajo. Yo diría, dejemos por ahí las consultas, ¿les parece, para la clase que viene? Porque en la clase que viene vamos a cerrar, vamos a redondear con el práctico 7 y nos va a quedar un buen espacio de tiempo. Yo creo que nos va a tomar 30 minutos terminar y redondear con el práctico 7, porque lo único que nos queda es resolver algún ejemplo de refrigerador, que es muy similar a la bomba de calor, y después el restante tiempo lo usemos para consultas, ¿sí? Ya sea de este práctico o de los anteriores, así que junten un poco las consultas ahí, y lo vemos en la clase que viene. De todos modos, si me quieren ir mandando por el aula virtual las consultas, no hay ningún problema. Ahí, Nadia, si querés, mándamela.
y la vemos la clase que viene. A ver, acá me dice, cuando nos pide calcular la entropía, debemos calcularla con la masa. Sí, siempre. Con la masa, salvo que sea un valor de entropía específico. Si es un valor de entropía específico, va a estar dado por unidad de masa. Bueno, seguramente, es un valor de entropía específico. Si es que no tienen la masa, les va a dar por unidad de kilo. De todos modos, voy a chequear cuál es el problema, porque ahora no lo tengo a mano para analizarlo bien. ¿Sí? Bien. Profe, a mí me encantaría poder cambiar los valores, calcular todo lo que nos sugiere, pero estoy media perdida también con todo esto, toda esta información junta. Bueno, antes de empezar a cambiar los valores, trabajen con los valores que les damos, resuelvan. Yo por eso les paso ahí los resultados, en este caso más resultados de los problemas, para que cuando resuelvan los puedan comparar y verificar que coinciden. Y después, el paso siguiente, ya habiendo entendido cuál es el problema que planteamos, empezar a jugar un poco con valores distintos, ¿no? Pero esto no es normal si es que no lo ven del todo claro todavía. Pero la parte que les toca a ustedes es dedicarle un poco de tiempo a analizar estos problemas que estamos viendo con mayor tranquilidad, tomarse el tiempo que a cada uno le pueda requerir, darle vuelta al problema, mirarlo bien. Toma tiempo, ¿no? Estos no son conceptos que sean fáciles de asimilar a la primera. Por ahí algunos capaz que sí, pero a algunos les puede costar un poquito más, es normal. Bueno, muy bien. Entonces, hasta acá llegamos con esta primera parte del práctico número 7. La clase que viene, como les dije, vamos a continuar con el práctico 7 y vamos a cerrar con el práctico 7 y vamos a dejar un espacio para consultas. Les pido que se pongan a resolver de nuevo, porque de esa manera les van a surgir las dudas, ¿no? Así que la semana que viene va a ser los horarios normales de teoría, lunes y martes la teoría, y miércoles y viernes la práctica. Bueno, estamos. Cerramos aquí. Cortamos aquí. Muchas gracias a todos. Bueno, hasta luego a todos. luego. Chao, Emanuel. Gracias, profe. Gracias a usted, profe, y feliz día del profesor.